Muy buenas tardes a todos. Bueno, vamos a dar la sesión de formación de hoy, que siguiendo el programa, pues correspondería hablar un poco de devociones que se pueden vivir, se pueden rezar cualquier día, todos los días, o cualquier semana, todas las semanas. Vale. Os entregué una hoja, un formato que es una especie, un esquema, pero queda pendiente de entregar, digamos, un texto con oraciones y con alguna explicación que voy a ir dándoos aquí, ¿vale? Como es la primera vez que hago un curso sobre devociones, pues a veces hay cosas que no sé muy bien cómo presentarlas, cómo puede ser la forma más visual o más fácil de ver, ¿no? Entonces la forma de hoy es un poco una prueba a ver qué tal resulta, pero ya digo, quedo pendiente, me pasa con esto y me va a pasar a lo largo de lo que nos queda de curso, aparte de lo que se proyecte en PowerPoint o eso, de ir dándoos texto escrito, con oraciones y con alguna explicación. Bien. Para situar las cosas y que no nos perdamos, porque muchas veces en las cosas que tienen que ver con la formación ocurre eso, ¿no? Que llega un momento que se llueve por todos los lados y dice, bueno, ¿y esto dónde lo coloco yo? ¿A qué viene? O sea, ya no sé muy bien qué hago aquí. Nos pasa con documentos también del magisterio, que empiezas a leer, tienes una idea inicial de por qué estás leyendo, lo que pretendes o buscas, y cuando llevas una docena de páginas ya no sabes ni quién eres, ni de qué, te perdiste totalmente. Hombre, hay gente muy lúcida y que lo hace muy bien, por ejemplo el caso del Papa Benedicto XVI, en paz descanse, que iba perfecto, pero sin embargo el Papa San Juan Pablo II, que no es que no lo hiciera bien, pero tenía una forma de presentar las cosas así, como muy en espiral, muy envolvente. Entonces te metían en un tema y cuando parecía que te estabas enterando ya estabas en otro diferente, y cuando ya has pasado por una docena de temas volvías del principio otra vez. Me quiero morir. O sea, este hombre, para poder explicar y transmitir las cosas, nos vuelve chiflados. Entonces, vamos a ver si centramos un poco el asunto en el que estamos, para no perdernos, no desviarnos, no desorientarnos, para saber aterrizar las cosas y evaluarlas en lo que de bueno o de práctico puedan tener para nosotros. Bien. Estamos diciendo que pues hay un Dios, y un Dios al que tenemos acceso, no solo desde nuestros deseos o intenciones, sino porque Él se acerca a nosotros en Jesús. Precisamente estamos en estos días, y en este mes y en este año, celebrando los 1700 años del Concilio de Nicea, del año 325, que es un concilio importantísimo, es el primer concilio ecuménico, o sea, el abierto a todas las iglesias de aquel momento, a todas las diócesis, a todos los obispos, porque se quería fijar el credo cristiano, o sea, cuáles son las verdades sobre Dios que nosotros no solo creemos, sino que defendemos como ciertas y exactas, y no equivocadas, no erróneas. Es una gran labor, porque sobre Dios podemos decir algunas cosas más o menos generales, que no nos equivocamos. Por ejemplo, decir que todo procede de Dios, que es creador. Eso es algo, digamos, que la simple razón humana puede darse cuenta, ¿no? Pasa por ahí, por favor, si eres tan amable. Procuramos no tropezar, no se nos vaya a caer todo el invento. Ya saliste en la cámara para toda la posteridad. Bien. Entonces, el credo de Nicea, en realidad con un añadido luego de Constantinopla, lo que nos dice, vamos a decir, son tres cosas, así a grandes rasgos. Que hay un Dios, pero un Dios que es comunidad de personas, Padre, Hijo y Espíritu. Por ahí se empieza.
que ya es un gran dato y que solo que hay un Dios lo podíamos saber con las luces naturales, pero que es un Dios trinitario, eso es revelado. Y lo revela Jesucristo, si no, ni idea. Que ese Dios, en la persona del Hijo, se hace hombre para darse a conocer, para revelársenos. Y entonces, todo lo que tiene que ver con Dios necesariamente tiene que pasar por Jesús. Como se dice a los niños de catequesis, de iniciación cristiana, Jesús es la ayuda que Dios nos da. Y esa ayuda que es, bueno, pues sí, Jesús de Nazaret, pero es Dios mismo, en la persona del Hijo, ayudándonos. Así que la segunda afirmación es que ese Dios uno y trino se hace hombre en la segunda persona en Jesús de Nazaret. Y por lo tanto es la mediación o la ayuda máxima de Dios para las personas. Y tercero, que en Jesús Dios realiza una salvación integral, no solo de la persona o de cada persona, sino del género humano, incluso de la historia y del cosmos. Una salvación que llamamos salvación cristiana, que se puede resumir en vencer y superar toda clase de mal, incluida la muerte, potenciar toda clase de bien que procede de las personas y hacernos partícipes del sumo bien que es Dios mismo. Esas son las tres afirmaciones: que hay un Dios uno y trino, que en la persona del Hijo se encarna en Jesús y en Jesús tenemos acceso a Dios, y que en Jesús se produce de forma máxima la salvación de Dios. Precisamente el nombre de Jesús es eso, Dios salvando, o salvación en acción. Bien, esas tres afirmaciones del Concilio de Nicea, dentro del credo pues vendrá también la afirmación sobre el Espíritu Santo, ahí ya entra un poco más Constantinopla, bueno, esas cosas, Eso es lo que estamos celebrando ahora, y para ello pues Roma sacó este librín, que es una explicación de ese credo que salió ahí, del símbolo de la fe. Lo sacó allá por primavera, y bueno, yo voy leyendo así cachinos cuando puedo, y de hecho no solo leo cachinos, sino que cada cachino suelo leer 4 o 5 veces, porque dice cosas que hay que interiorizarlas muy bien. O sea, no es que me cueste entender, es que dice cosas tan bien dichas, con pocas palabras, que necesitas releerlas varias veces para rumiarlas bien. Bien. Entonces nosotros, a partir de ahí, sabemos que toda dimensión religiosa humana puede dejarse encontrar por Jesús, por su Evangelio, y responder entonces a Dios desde esa ayuda que Él nos da. La forma más alta, más lograda, más perfecta en que esto es posible, que el misterio de Dios entre en nuestras vidas y nosotros seamos conscientes y ello nos vaya transformando y nos vaya creciendo, haciendo crecer en santidad, nos vaya haciendo participar del mismo ser de Dios. La forma máxima en que esto se hace es mediante la liturgia, la celebración de la Iglesia. Liturgia que tenemos que entender fundamentalmente como los sacramentos, y dentro de ellos la misa, el año litúrgico. Ya veis como aquí, conforme vamos celebrando misa cada día, pues cada día hay un enfoque, un detalle, un aspecto concreto. O sea, no caes en rutina, aunque luego pasen los años y estés acostumbrado a estas cosas, porque siempre el Espíritu te genera pistas nuevas o aspectos que no habías caído en ellos, no habías reparado, ¿no? Entonces, sigue el año litúrgico, no solo con esos tiempos fuertes, ¿no? de Adviento, Navidad, Cuaresma, Semana Santa, Pascua, luego tiempo ordinario, no solo así, sino las cosas de cada día. Si hoy es una memoria de la Virgen, si hoy es un día para que nosotros hagamos una misa votiva la que queramos, si hoy es tal santo o tal santa, si utilizamos una plegaria eucarística u otra, un prefacio u otro, todo eso
da muchísimo juego, y es la mediación principalísima, máxima. Los sacramentos con la Eucaristía al frente, el año litúrgico y la liturgia de las horas. Ya lo comenté alguna vez y lo digo ahora otra vez, yo no tengo empacho en decirlo. Entré en el seminario el día que cumplí 37 años. Tuve que aprenderlo todo de nuevo, porque no solo es que llevase tiempo, años, alejado de la práctica, sino porque lo que yo había aprendido en mi infancia o infancia-adolescencia, pues era como demasiado infantil, demasiado superficial. Y entonces no me servía ya como persona adulta, se me quedaba pequeñísimo. Es como si quieres seguir usando la misma talla de ropa cuando tienes 8 años que cuando tienes 30, no puedes. Y tus gustos también son diferentes, ¿no? Bien. Pero solamente eso, los sacramentos en general, sobre todo la misa, en el caso de un sacerdote, todos los sacramentos, porque estás prácticamente a diario ejerciendo como ministro de los sacramentos. Cuando hay bodas, cuando hay, celebración de misa, cuando hay bautizos, todavía dentro de 2 domingos tengo 3. Cuando vas a poner la unción de enfermos, cuando alguien confiesa, etcétera, ¿no? Entonces estás en contacto constante con los sacramentos. Y aunque tú estés administrando un sacramento a alguien, el mero hecho de ejercer de ministro, eso a ti espiritualmente también te está alimentando. O sea que, digamos, es una mediación extra o una gracia extra que tenemos los sacerdotes, que por el ejercicio de nuestro ministerio tenemos como pluses, bonos, o bonos que salían antes en las máquinas tragaperras. Siempre tengo que acabar poniendo ejemplos que no son de los santos padres ni de los santos de no sé dónde, son la máquina tragaperras de mi pueblo, de los marcianitos, come cocos, bien. Como le decía yo a mi madre, no esperes mucho de mí, si me eduqué leyendo Mortadelo y Filemón, o sea, ¿qué vas a esperar? Un doctor en teología, pues por lo menos mantengo el sentido del humor, que ya es bastante salud y higiene mental. Bien. Entonces, tenemos bonus. Cuando las máquinas esas de los billarines, pues si dabas no sé cuántos sitios o sacabas no sé cuántos puntos, te daban una bola extra, o una partida extra, esas cosas, te daban bonus. Bien. Los sacramentos, las cosas del año litúrgico y la liturgia de las horas, que ahí sí que lo tuve que aprender todo desde cero en el seminario, y me quedé alucinado y desde luego cambió totalmente mi vida interior, mi espiritualidad, pero totalmente, radicalmente. Entonces tenemos ahí esas 3 dimensiones de la liturgia que son preciosas, que nos sirven para toda la vida, que son riquísimas. Pero también decíamos que no nos basta solo con la liturgia. ¿Por qué? Porque necesitamos rumiar, o sea, necesitamos cosas más íntimas, más subjetivas, más de empaparse. Y junto con la liturgia necesitamos también la oración personal. Sin liturgia, nada. Pero sin oración personal no nos vamos a enterar de casi nada. Y la oración personal a veces simplemente es estar en el sagrario, ante el sagrario, o ante el Santísimo expuesto, o en tu casa un poco en silencio, en el sitio donde tú estés a gusto, donde tengas un pequeño altar, una imagen, un crucifijo, ¿no? A veces simplemente es estar así en silencio y en presencia de Dios, creyendo y adorando. Otras veces, por supuesto, abrimos el corazón, le decimos nuestras cosas. Otras veces podemos usar oraciones compuestas en la tradición de la Iglesia, por Santo Tomás de Aquino o por quien sea, ¿no? Y las hacemos nuestras y rezamos así como oración vocal. Otras veces hacemos meditación de un libro, de un salmo, de lo que sea. Pero necesitamos oración personal. ¿Qué ocurre? Que la liturgia, lo exagero así para que se entienda bien, la liturgia, digamos, sería como oficial, como muy objetivo, como comunitario,
como con un lenguaje culto propio, mientras que en la oración personal es todo más individual, más subjetivo, más de andar por casa. Entonces, de alguna manera, quizás podría haber un territorio intermedio que juntase lo mejor de cada sitio, que aunque no sea tan oficial como la liturgia, pero se aproxima o consigue expresar cosas de ellas, y aunque no sea tan íntimo como tu oración personal, entre otras cosas porque eso que buscas puedes hacerlo junto con otras personas, pero que no pierda ese componente muy humano y muy de andar por casa y muy de las cosas del corazón. Justo eso son las devociones, que es a lo que se dedica este curso, y especialmente aquellas devociones que a nosotros nos interesan en esta zona, y sobremanera la devoción al corazón de Jesús, para ver si nos interesa un poco más y por lo menos para ver un poco qué nos dijo el Papa Francisco pues antes de morir, porque fue su último documento oficial. Aunque el documento nuevo que sacó ahora el Papa León, Dilexite, te amé, está escrito a 4 manos, o sea, el Papa León lo escribe a partir de un borrador ya bastante elaborado que tenía hecho el Papa Francisco. Está hecho entre los dos. Por lo tanto, las devociones no son lo más de lo más, el tope de gama. Pero las devociones, lo voy a decir con respeto, porque yo cuando lo vi esto en un libro, en un título, me gustó. Era un título que ponía rezar en zapatillas. O sea, cuando estás en casa en tu día normal, te sientas un poco, lo que sea, y estás un rato de oración. Y entonces era un libro que te iba dando claves y consejos de oración, así, en esos momentos tan normales, en zapatillas. No sé yo si para estar sentado en la habitación vosotros os ponéis así de puesta en largo y con zapato fino y o de tacón, o pudiendo ser en casa estoy en zapatillas. Bien, bueno. Entonces las devociones están a medio camino entre las dos cosas y recogen lo mejor de ambos mundos. Sobre todo porque desde un punto de vista amplio recogen mucho del sentimiento y de las expresiones populares o de la cultura ambiente de una zona. De la cultura ambiente de una zona. Bien. Se trata entonces de ir viendo cómo entramos en ese mundo de las devociones, que las hay de muy distintos tipos. Estamos ya desgranando algunos de esas devociones o tipos de devociones, y el otro día veíamos que en la experiencia, en la tradición de la Iglesia, cada día de la semana está dedicado a una devoción, y cada mes del año también. Entonces ahí os puse, lo pasé de nuevo por escrito, qué devociones son propias de cada día de la semana o de cada mes del año. Y junto con esas devociones os puse también en la devoción del Rosario qué misterios son propios de cada día de la semana. Vale. Entonces, una forma de introducirse a las devociones, que no hay por qué tener todas las devociones del mundo mundial. Las que tengas, que sean de verdad. Y si es una. Y si son 5. Las que tengas tienen que ser de verdad. Y son cosas muy intuitivas, o que las hay o que no las hay. O sea, si tú sientes agradecimiento por alguien, o sientes agradecimiento o no lo sientes. Ahora, si lo sientes, entonces cuando hay un agradecimiento, por ejemplo, hacia un santo o hacia una advocación de María, que para ti se hizo importante en tu vida, por lo que fuese, pues entonces la devoción surge en ti. A veces, pues intentando pues conocer un poco más la fe y la oración cristiana, pues dices, pues no sé, voy a ver si le rezo algo o aprendo a rezar algo al Espíritu Santo, porque yo sé que hay un Padre y un Hijo, pero el Espíritu lo tenemos más olvidado que no sé qué, y entonces a lo mejor un día aprendes una oración del Espíritu, sencilla, pero que de repente te das cuenta que empatizas con ella,
O sea, que te sientes muy a gusto con ella. Y a partir de ahí empieza una devoción al Espíritu centrada en esa oración. Ya, bueno, no te digo, si perteneces al movimiento carismático, entonces, claro, la dimensión del Espíritu está sobredimensionada por todos lados, porque realmente su carisma, los carismas que genera el Espíritu, y hay que acudir constantemente al Espíritu. Pero en otras personas que a lo mejor no estamos tanto en ese mundo, pues resulta que un día reza el Espíritu Santo, que no sé muy bien quién es, pero que según nos dice el credo cristiano de Niceno Constantinopolitano, recibe la misma, que junto con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria. O sea que el Espíritu Santo es tan Dios como el Hijo o el Padre. Y lo tenemos súper olvidado. O en Jesús a veces tenemos presente su dimensión humana, pero no que es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Y muchas veces, a mí me pasa, lo olvidamos a la hora de comulgar. O sea, te estás dando cuenta, o sea, tú sabes que estás comulgando un pan que está consagrado y que ahí está Jesucristo, pero la dimensión humana de Jesús sí la tienes clara, presente, es algo casi intuitivo. La dimensión sobrenatural a veces se te da, a mí se me olvida. ¿Sí? Bueno, entonces podemos ir aprendiendo en las devociones, pues diciendo, vale, pues a lo mejor lo de cada día de la semana no sé, pero voy a ver si voy haciendo lo de, pues cada mes tener claro lo que está, o sea, cuál es la devoción propia de cada mes. Enero, que acabamos de celebrar Navidad y Reyes, pues dedicarlo al nombre de Jesús o a la Sagrada Familia es como muy intuitivo. Quien más, quien menos tiene familia, de hijos o de nietos o de hijaos o de lo que sea, o de sobrinos o de rapacinos que viven en el pueblo, pues te centras en eso y aprendes a apreciar lo que es una familia y los problemas que tienen las familias, y rezas por los de tu casa, y así poco a poco, si vas volviendo la mirada pues a la Sagrada Familia, a la familia de Belén primero, luego ya de Nazaret, pues va apareciendo, hay una devoción, pero en cualquier caso tú vas introduciendo en tu corazón tintes que tienen que ver no solo con la institución familiar, sino con la Sagrada Familia como referencia. Lo mismo, en febrero, que normalmente nuestra clave de febrero es el miércoles de ceniza, pues sabemos que somos polvo, polvo eres y en polvo te convertirás, pero que por la acción del Espíritu no nos quedaremos literalmente hechos polvo, sino que hay una vida más fuerte que todo eso. Y eso lo va logrando el Espíritu en nosotros, Señor y dador de vida. Entonces dices, pues en febrero algún día o varios días, a ver si voy leyendo alguna cosa sobre el Espíritu Santo, a ver si aprendo alguna oración, lo que sea, ¿no? Para la gente, no sé, por ejemplo, de cursillo de cristiandad, que siempre rezan al Espíritu Santo antes de una charla formativa o de un testimonio, lo que sea, pues a lo mejor en febrero digo, pues voy a rezar esta oración al Espíritu Santo todos los días. O como en general los lunes se tiene en cuenta el Espíritu Santo, digo, bueno, pues todos los lunes de febrero voy a rezar esta oración. Y así poco a poco vas entrando en contacto con devociones establecidas en la tradición de la Iglesia, bien propias de cada día de la semana o bien propias de cada mes del año. Hay cosas que no nos van a costar nada, porque todos sabemos, pues eso, que de mayo o octubre, pues tenemos ahí a María, ¿no? En las flores de mayo o el rosario. Entonces eso para nosotros ahora mismo es muy fácil porque nos hemos educado en eso y tenemos mucha afinidad y mucha tradición. Otras cosas a lo mejor se nos hacen más novedosas. En julio y en agosto yo no sé pensar en nada o nadie que no tenga que ver con la Virgen. Sea el Carmen, porque afortunadamente el Carmen en Asturias se celebra por doquier, o sea la Virgen de Agosto, que en este caso es la Virgen es cuando mi pueblo celebra su patrona, pero aunque no la celebrase, es que la Virgen de Agosto es Virgen de Agosto Patoquisti.
Y luego no llegamos ya en septiembre, ¿no? Entre Covadonga, Porcía, Pastur, los Dolores. Ahí en Tol están los Dolores, ¿no? También, igual que aquí. Entonces, no necesitas buscar, ¿y cuál es la devoción de este mes según la tradición? Me da igual, en mi pueblo es esta, se acabó. O sea, voy a quitar lo que tengo metido en casa para meter algo que igual tardo un año en acostumbrarme. No, déjamelo en casa y ya está. Bien, en otras, por ejemplo, en noviembre también tener presente las almas del purgatorio, los difuntos, también para nosotros es fácil, ¿no? Es fácil, no solo el día 2, sino en general durante el mes. De hecho, hay muchas personas que se acercan y te dicen, ¿no? Pues quiero, no sé, una misa o 2 misas o 5 misas por mis intenciones de difuntos. Digo, bueno, pues las voy a ir diciendo los fines de semana, o los domingos o los sábados de noviembre, o a lo mejor alguno de diciembre si no me llega. Y entonces la persona está constantemente en cada misa dominical una vez más volcándose sobre los difuntos y va creciendo la devoción. ¿La devoción a qué? A rezar y a festejar la salvación de los tuyos que han fallecido. Bueno, entonces una forma de ir introduciéndose en las devociones es seguir, digamos, ese calendario de aquellas devociones que son propias de cada día de la semana o de cada mes del año. Nos es también muy fácil, por ejemplo, los jueves, jueves sacerdotales o eucarísticos, los viernes, viernes de pasión o de penitencia o de dolorosa. Yo no quiero ponerme así borde aquí, menos que quede grabado, pero si hay una devoción sincera a la Virgen de los Dolores, esa devoción tiene que aparecer a lo largo del año en los viernes, por lo menos en algunos viernes. Si no, tendremos que pensar un poco si de verdad hay una devoción ahí sincera o nos queda mucho por mejorar. Bien, mi madre, que le gustaba mucho respetar esta dimensión de pasión o de purificación de los viernes, o sea, de lunes a jueves, durante todo el año, he preparado un bocadillo de chorizo con mantequilla. Cuidado, un bocadillo de chorizón con mantequilla, para el recreo. Nunca tuve un grano. De hecho, luego, aparte de que me he preparado a mi madre, ya he buscado ya agenciarme otros 2 más, porque con aquel me llegaba. Comía como una lima, Dios. Era delgadín, sí. Bueno, pero los viernes no. Los viernes siempre un sándwich de mantequilla y mermelada. Entonces, ella estaba ahí transmitiendo su devoción por ese carácter penitencial del viernes. Era algo que ella tenía metido totalmente en la comida en casa. Los viernes nunca había, o sea, durante todo el año, no había carne ni caldo de carne. Hay muchas otras cosas ricas que se pueden comer sin falta de... Entonces no es que hagas tanto sacrificio, pero lo tienes en cuenta. Lo tienes en cuenta. Bien. He de decir, para que quede grabado para toda la posteridad, que ni la mantequilla, ni el chorizo, ni el chocolate, nada de eso me creó granos. O sea, a mí eso del acné, solo una vez que me pasé comiendo fresas me hizo un poco de reacción en la piel. Nada más, el resto todo digerido. La hormigonera funciona, que no veas. Cuando Frank Sinatra, o más conocido por Frank Sinatra, canta la canción esa de My Way, a mi manera, ¿no? Va diciendo en la letra, yo todo lo que me trajo a la vida, todo lo que vino hacia mí, lo comí todo. De viaje, no pregunté nada, lo comí todo. Luego hubo parte que tuve que vomitar, porque me hizo daño. Pues yo no necesité nunca vomitar nada, todo para adentro, y la hormigonera lo dejó listo. En ese sentido, tengo el complejo de lombriz roja californiana, porque voy comiendo todo, y luego, bueno, no sé el humus que quedará, pero ya está. Bien. Bromas y sentido del humor aparte, una forma buena pues es, ya digo, de introducirse en las devociones, de ir desarrollando todo eso que tiene más que ver con el corazón, con el sentimiento, con el gusto, con el sabor, porque a veces la liturgia a lo mejor nos cuesta porque se nos hace como fría
o se nos hace como con expresiones y cosas que son muy distantes a nuestra forma de expresarnos. Es otra cosa que tuve que aprender también en el seminario. 6 años, 6 años para esto. Tú vas a misa y resulta que las oraciones y todo tienen una forma de ser, de decirse, de hablarse, que no tiene nada que ver con nuestra forma de hablar o de decir, o que estás con un amigo o estás, no sé, haciendo un chiste en un bar o comiendo un cachín de bizcocho con gente mayor en una asociación de vecinos. Entonces, lo primero tienes que hacer una labor de digestión, de coger toda esa oración litúrgica y traducirla a tus claves, a tus expresiones, a tus palabras, para que realmente te des cuenta que estás rezando y lo puedas rezar como tuyo, de verdad. Pero luego tienes que hacer justo la labor contraria. Ahora que ya sé que es mío de verdad, tengo que educar mi sensibilidad y mis cosas a esa forma de expresarse en la Iglesia. Y esto también es la causa, por ejemplo, de la aparición de las devociones. Como no consigo traducir a mi lenguaje, a mis cosas, la oración oficial de la Iglesia, por lo que sea, porque a lo mejor es demasiado oculta para mí, o porque mi experiencia vital pues tiene otras sensibilidades, no lo sé. Como no consigo eso, entonces surge la devoción popular, que consigue, sin separarse mucho de la liturgia, poder expresar y decir y cantar y bailar y tocar un manto y besar una medalla, porque eso sí que es mío. Bien. Entonces, una forma de ir entrando en las devociones para que nuestra fe tenga colorido, tenga alicientes, rompa con rutinas. Las rutinas son, o sea, conseguir una cierta rutina en la vida para que las cosas resulten fácil de hacer y no te cueste tanto trabajo, eso está bien. Pero lo que no está bien es, digamos, lo rutinario, lo que haces por que ya no hay vida, es todo como automático reflejo, pero que ya no estás tú ahí. Eso no puede ser. No puede ser una relación entre dos personas, no puede ser tampoco en el mundo de la fe o en la relación de la fe. No podemos permitir que se instale la rutina. Bien. Entonces, otra forma de ir introduciéndose en el mundo de las devociones, o ir dejando que poco a poco las devociones sean mediaciones privilegiadas para alimentar mi fe y mi experiencia de Dios. Mi experiencia de Dios. Pues consiste en lo siguiente. En principio, habrá personas que dicen, bueno, yo soy creyente y practicante porque voy a misa los domingos. Ya. Pero tu vida de fe solamente es el tiempo de la misa parroquial el domingo. A lo largo de la semana no hay nada. O sea, tu vida de fe es, vamos a decir, 1 hora cada 7 días. Cuando eres niño, pues no sé, a lo mejor puede ser, pero conforme vas creciendo y vas pasando por catequesis, vas recibiendo el sacramento de confirmación, van pasando cosas en tu vida, entonces necesitas que en tu día a día haya algo más de presencia de Dios, aunque sea algo como, al pasar por delante de la iglesia, si está abierta, dentro de un momento ya una visita. O aunque sea, pues yo soy devota o devota de la Virgen y quiero rezar, o todos los días rezo, pues cuando empiezo o cuando abro aquí la iglesia, lo que sea, una salve. Mi devoción a María se traduce diariamente en una salve, por mí y todos los tapiegos. En realidad habría que decir por todos los tapiegos y por mí, porque hay que ser educados. Pero claro, eso es si yo fuera Jorge, sin más. Pero cuando rezo y la salve no soy Jorge, sin más, soy el pacorro. Y entonces tiene que ser el pacorro, y desde el pacorro se incluyen todos los demás. Bien. Entonces, en el día a día,
de una forma muy normal, muy natural, podemos ir ya viviendo y fortaleciendo devociones. Hay alguien que, tomándose un poco en serio eso que llamamos la vida interior o la espiritualidad, pues hace lo que se llama un plan de vida. Esto funciona muy bien, por ejemplo, en Acción Católica o en el Opus Dei. En el Opus Dei, ¿de qué manera funciona? O sea, es el eje de su espiritualidad. Fidelidad radical en todos los sentidos al plan de vida. Si es un plan de vida sencillín, como para un nenín de 6 años, perfecto. Si es un plan de vida de una persona adulta de muchísima calidad humana y cristiana, también, pero fiel al plan de vida. Y el plan de vida marca, entre otras cosas, una serie de normas de piedad o de actos de piedad durante el día. Oye, de la que te levantas, pues el ofrecimiento de obras, pues las gracias por el nuevo día, ¿no? O, no sé, de hacer la visita que decía antes, o en mi casa siempre se rezó el rosario, pues yo quiero rezar el rosario también. Hay mucha gente jubilada que normalmente rezaba el rosario, o sea, los 5 misterios correspondientes pues al día de la semana que tocase, ¿no? Ahora procuran rezar todos los días las 4 partes del rosario. ¿Tienen tiempo? Entonces se organizan y además el tiempo les permite, o sea, el rezar a lo largo del día las 4 partes les permite organizar mejor la jornada, no se les hace tan aburrida, aprovechan más el tiempo y luego también tienen un montón de intenciones, de hijos, de nietos, de amigos, de no sé qué, que viven, que ya murieron, claro. Entonces cada misterio del rosario, este por nuestra hija, este por el yerno, este por... yo un día... Bueno, son cosas que descubres, o sea, hay cosas que tienen que ser como muy espontáneas, muy naturales, que no te fuercen. Un día cogí el coche y venía de Avilés, hace ya un montón de años, venía de Oviedo a Avilés por la autopista, por la Y. Y de repente, no me acuerdo muy bien de quién me acordé, no sé si fue de mi padre o de mi madre, algo había pasado, y digo, pues voy a rezar un Padre Nuestro. Como todo arreglo con los Padres Nuestros, el Padre Nuestro al mundo espiritual es como la navaja suiza al mundo de las herramientas. Sirve para todo, lo arregla todo. Y recé un Padre Nuestro. Pero claro, según recé el Padre Nuestro, de repente me acordé de mi tía Luisita Jardón, en paz descanse, que también tenía un percance de salud y tal. Digo, pues voy a rezar un Padre Nuestro por Luisita. Y me pasé todo el viaje rezando Padre Nuestros porque iba apareciendo constantemente personas. No lo fuerzas, sale de la conciencia, del corazón, sale solo. Pues esta gente jubilada que puede organizar su día así, que tiene más posibilidades de tiempo, dicen, pues esto va por la familia, esto va por los amigos, esto por los antiguos compañeros de trabajo, este procura a ver si espabila un poco, este por no sé qué. Bien. Entonces, a lo largo del día tú organizas la jornada con tus ocupaciones y responsabilidades, pero en ella también con una serie de normas de piedad. Aquí el planteamiento sería, bueno, yo miro a ver lo que tengo que hacer y luego voy a ver cómo encajo las normas de piedad. Ese es un planteamiento que primero es la obligación y luego la devoción, pero ese planteamiento es erróneo. El planteamiento es primero la devoción sin dejar la obligación. Sin embargo, si eres realista, te das cuenta que a veces eso no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque estás sujeto a horarios y cosas que no dependen de ti, que te vienen impuestos. Entonces, si tú tienes que entrar a trabajar en el instituto a las 8 de la mañana, a las 8:15, pues obviamente la hora de 8:15 hasta las 2:30 las vas a tener pilladas. O si te llegan a comer a casa los guajes o del colegio, no sé qué, los tienes que atender a las 3:30 de la tarde, obviamente a las 3:30 de la tarde sí o sí tienes que estar con los guajes. No, es que nuestro Señor Jesucristo murió a las 3 de la tarde, entonces a partir de las 3 es la hora ideal para hacer una devoción o un culto eucarístico y tal. Ya, pero mis guajes vienen a comer a las 3:30.
o bien en el colegio comidos, pero los tengo que recoger en el autobús, que los para ahí en el Valle, en Acevedo, donde sea, y no voy a dejar guajes en la carretera. Entonces tendré que ver cómo organizo las cosas. ¿Qué sería entonces lo ideal? Es que tu plan de vida con esas normas de piedad lo tienes que ajustar a lo que la realidad te impone, excepto con la oración. O sea, lo primero es la oración. Busca el momento del día no solo posible, sino el que sea el mejor para ti, y luego el resto encájalo como quieres. Pero la oración es lo primero. Y si en tu caso tienes posibilidad de misa diaria, entonces la misa diaria es lo primero. Ahí, creo que conocéis, ¿no?, a Víctor de Pravia, de la Acción Católica, de Cursillos de Cristiandad. Bien, pues Víctor, entre el trabajo, la familia, cosas de la parroquia y tal, de lunes a viernes no, o sea, no puede, no da abasto. Además, fijaros, al frente durante unos cuantos años de Acción Católica, luego al frente de Cursillos de Cristiandad. Luego, es decir, son cosas que te llevan tiempo y contacto con las personas y tener que moverte en carretera y tal. Claro, si llega a casa a las 9 y pico, a las 10 de la noche, o sea, hay gente que dice, está muy bien inventado con esto de la cama el salto del tigre, ¿no? Te tiras así, pues a la cama. No, para mí ya no vale el salto del tigre, yo no es para adelante, es para atrás, eso sí. Bueno, pues ¿qué hace Víctor? Lo que hacía. De lunes a viernes hago un ofrecimiento de horas, por la noche hago un poco de examen, lo que puedo un poco de oración, porque no doy para más, y a lo largo del día pues a lo mejor me acuerdo del Ángelus o de hacer alguna ejaculatoria y tal, y es que no puedo más. Pero eso sí, el sábado y el domingo, oración de calidad. O sea, estoy 1 hora, 1 hora y media de oración, digamos, por lo de hoy y los 5 días anteriores. Y la misa del domingo la preparo. O sea, no solo es que lea las lecturas y las medite y tal, sino que preparo lo que es la celebración, lo que significa los cantos o las oraciones que hay, qué cosas quiero yo llevar luego a mi acción de gracias, de intenciones o de lo que sea. O sea, la voy a vivir bien. La homilía de los curas a veces está más acertada, otras veces menos, a veces matizas más, otras menos y tal. Pero es que en una misa dominical no debe haber una homilía del párroco. Tiene que haber una homilía de cada persona que está allí. Y la tiene que llevar igual que el párroco cuando va a celebrar misa, sabe lo que va a hablar, en unos sitios de una manera, en otros de otra y tal. Tú cuando vas a misa el domingo tienes que saber qué lecturas hay ahí y haberlas rezado y haber visto qué te suscita el Espíritu Santo. Que luego lo que diga el párroco te ayuda más o menos, perfecto. Ahora eso de que vaya al párroco para decir una homilía y el resto de la gente 0 homilías, eso no está bien. Y hay veces que no sabes muy bien, pues no sé, parece que las lecturas no me transmiten nada, ¿no? Que no me transmiten nada especial. Bueno, pues a lo mejor justo antes de que empiece la misa pasó no sé qué, o tal persona que te saludó te dijo no sé cuánto y dices, ahí está el Espíritu diciéndome lo que en la misa de hoy yo tengo que aposentar en mi corazón ligado a la palabra de Dios o a lo que pase por aquí. Bien. Bueno, entonces nuestra vida en el día a día tiene que tener una presencia de Dios. No puede ser solo ir a misa el domingo, hasta la semana que viene, si te viene me acuerdo, y encima voy a misa sin preparar la homilía. O sea, que la homilía no solo la prepara el párroco, ¿eh? Los demás igual no la decís. Bueno, a cada uno se lo dirá a sí mismo, a sí misma. Pero es para todos. Y por semana tengo que ir viendo cómo tengo presente a Dios en mi vida, en ese plan de vida en el que armonizo o voy encajando normas de piedad y obligaciones o responsabilidades varias. Luego todo eso tiene que hacerse una sola cosa, porque estás haciendo del trabajo o de la acción oración
y al revés. Estás haciendo de la oración trabajo o acción. Esa sería un poco la escuela de espiritualidad de los jesuitas. Que todo, sea ora o sea labora, todo vaya en conjunto o unificado, que no haya como dos personas distintas o personales distintas según que estés más en lo horizontal o más en lo vertical. Bien. Bueno, pues dentro de todas esas normas de piedad posibles, leer el Evangelio del día, es una norma de piedad, y meditarlo un poco, o por lo menos ver el comentario que viene en el librín. Bendecir la mesa, hacer un poco de examen de conciencia. Bueno, pues hay, dentro de todas esas normas posibles, que cada uno tiene que ir viendo cómo las hace, sean muy sencillas y muy poquitas, o sea, una cosa, vamos a decir, profesional. Porque ya os digo que en este mundo hay gente de una calidad cristiana y humana alucinante, alucinante, nivelazo. Estamos hablando de padres y madres, no estamos hablando de monjas o monjes contemplativos en un monasterio. Bueno, pues ahí es donde yo puedo ir descubriendo que en mi plan de vida o en mis normas de piedad ya estoy en contacto con las devociones y estoy desarrollando devociones. Entonces tenéis en el reverso de la fotocopia que os di, por ejemplo, hay personas de las que se despiertan todavía en la cama, sí, en cuanto cogen un poco de conciencia, invocan al Espíritu Santo para empezar el día. Y luego ya se levantan, echan un poco de agua con los gatos o lo que sea, toman el café y después del café es cuando hay persona, entonces ya podrán rezar, podrán ir al trabajo, lo que sea. Pero hay gente que sin café no existe, o sea, está en stand-by. Pero sí tiene la lucidez para, según despierta, ponerse bajo la acción del Espíritu Santo. Y entonces ahí ya vas cogiendo devoción y familiaridad a rezarle al Espíritu, o cogiendo devoción a rezarle con determinadas oraciones. Yo aquí os puse dos. Una es muy conocida, muy sencilla, la de ven Espíritu Santo, llena el corazón de tus fieles y enciende en ellos el fuego divino de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, te rogamos que por medio de este mismo Espíritu nos permitas sentir siempre rectamente sentimientos, gustar el bien, ética, y gozar de tu consuelo, fe, religión. Los pasos que damos en catequesis de confirmación para construir la persona. O sea, en ese inicio, con esa oración, lo que estás diciendo es que yo, en mi dimensión de conciencia, de afectos y de fe, me vaya todo lo mejor posible gracias a la acción del Espíritu. Así, nada más despertar, inmediato, instantáneo, intuitivo. Hay otras oraciones del Espíritu, ahí os dejé indicada otra. Cuando os pase texto hecho os pongo las oraciones. De alguna de estas oraciones os voy a poner dos versiones, una versión digamos que es más normal y otra que es más poética, porque la poética es muy bonita. A mí la poética me gusta con delirio. Pero bueno, la más normal, ¿no? Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don tus dones espléndido. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Bueno, va siguiendo así. Al final dice, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Es una oración preciosa. Yo la primera vez que la escuché quedé ya enamorado a toda la vida de esa oración. Bueno,
Las oraciones, como todo, ¿no? Llega un momento en tu vida que lo sabes de memoria 1000 veces. Es como en el rezo del rosario. Llega un momento que es absolutamente intuitivo, ya no tienes que pensar nada, ya sale. Menos que venga el Papa de turno y te cambie la letanía. Ya te hizo polvo. Que mi cabeza está estructurada con esta letanía, no me metas una cosa más que me rompes el... Ya tengo que andar con el teléfono móvil o el papel a ver dónde iba lo que metió el Papa aquí por el camino, no sé qué. Y encima quitaron una que para mí estaba ahí desde niño y pues no me da la gana de quitarla. Y ya está. Que es Virgen acogedora. Virgen poderosa, Virgen clemente, Virgen fiel. Ya, antes de eso, Virgen acogedora. ¿Y por qué es tan importante Virgen acogedora? Porque es la característica principal de Asturias y los asturianos, la hospitalidad, el acoger a la gente. Entonces estoy haciendo una rosa de la letanía metiendo la cuña a la versión asturiana. O sea, ¿qué iba a ser del mundo si no fuera por el occidente de Asturias? Pues el rosario tiene que estar ahí, que no me lo quiten. Menos mal que esto queda grabado para siempre. Espero que tenga amplia difusión. Bien. Entonces, empiezas simplemente con esa oración al Espíritu Santo, o más sencillo, ¿no? Que lo cantamos en Pentecostés y eso. Espíritu Santo, ven en el nombre de Jesús. Punto. Incluso a lo mejor canturreas y te levantas con la pierna derecha y no la izquierda. Espíritu Santo, ven, ven. Yo sí me levanté con el cuerpo entero, ya tengo una marcha. Bien. Pues así vas entrando en una devoción al Espíritu Santo. Y cuando lleguen, o bien el día de la semana dedicado al Espíritu Santo, que si no me equivoco es el lunes, o cuando llegue el mes de febrero, que también es más propio del Espíritu Santo, pues puedes ir viendo otras oraciones o intentando que los días de ese mes tengas mucho más presente el Espíritu Santo y a lo mejor no solo las veces de la que te despiertas, sino más veces, ¿no? Bien. Quien más, quien menos, también, una vez que se despierte, se levanta, reza a la Virgen. A veces, ahí puse 3 oraciones, clásicas donde las hayas, ¿no? El acordaos, oh piadosísima Virgen María, de San Bernardo. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás he oído decir que ninguno de cuantos han acudido a vuestro amparo, reclamado vuestra ayuda, haya sido jamás de vos abandonado. Bajo tu amparo, el subsidium, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas en las necesidades, antes bien líbranos siempre de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Bueno, si estás casado y tu mujer se llama Amparo, esa mejor no la veces, porque empezar decía, bajo este amparo, me acojo. Y luego otra preciosa, que es el ofrecimiento, la consagración a María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día, mis ojos, mis oídos. Claro, eso todo es vida. Eso es un lenguaje que entendemos, no es frío. Y eso está constantemente, estas cosas están alimentando la fe, reavivándola, dándole color, afecto, sentimiento, emoción, incorporación, personalización. Así que las devociones no son el tope de gama, pero son importantísimas para que tu vida de fe adquiera, que no sea en blanco y negro, que sea en color, que no sea en sonido mono, sino estéreo, Dolby, surround, envolvente. Vale, bien. También el rezo del Ángelus. Durante décadas y décadas y décadas en España se tocaban las campanas de las iglesias 3 veces al día. Pero bueno, la fundamental las 12. Todavía, antes de venir aquí a Tapia, cuando estaba en Pravia, en una de las parroquias, en Santa María Magdalena de Villafría, pues tenía un chico que dice, de niño, la maestra o el maestro me dejaba salir de clase para subir al campanario, tocarle el Ángelus y volver.
el Ángelus, que en Pascua ya sabéis que es el Regina Coeli. ¿Y qué oración es esa? El tener presente constantemente, o sea, durante todo el año, tener presente que Dios se hizo hombre en María. Entonces estás dando gracias por eso. ¿Qué nos dice el credo y los documentos que preparan las comisiones teológicas internacionales y tal? Que hay un Dios que es uno y trino, que en la persona del Hijo se encarna y que Dios es Salvador. Vale, pues yo de repente eso de que la persona del Hijo se encarna en Jesús, de repente lo hago devoción, gusto, admiración por María, gratitud por Dios. Y todo esto, que no es una cuestión intelectual, sino que es una cuestión afectiva que se desarrolla desde la sensibilidad que todos tenemos y desde la acción del Espíritu en esa sensibilidad, va fortaleciendo tu fe y va dándole relieve, vidilla. Bien. Lo comenté aquí, lo vuelvo a comentar. Fue una sorpresa porque nunca lo había visto en ningún sitio y cuando lo vi me gustó mucho y me sigue gustando mucho ver cómo en el retablo principal de la iglesia de Campos y Salave, un poco por encima del sagrario y digamos lo que sería la base de la Virgen de la Portilla, no pintado, no, tallado en madera el Ángelus, en latín, de lado y lado. Bueno, sería, si esta es la imagen de la portería, de este lado va grabado así en 3 pisos, y de este lo mismo, ¿no? Angelus Domini nunciavit Mariae, e concepit de Spiritu Santo. Ecce ancilla Domini, fiat mi secundum verbum tuum, e verbum caro factum es, et habitavit in nobis. Y todo eso rodeado de angelotes y con pinturas varias. O sea, la gente que ideó eso, que quiso ponerlo ahí, porque es una parroquia absolutamente mariana, por la concepción y por la portería, por partida doble. Y quiso poner ahí ese detalle del Ángelus. O sea, eso es de una finura espiritual maravillosa. Y que eso se pierda, porque nadie lo aprecie, ni siquiera sabe que existe o por qué se puso. O sea, yo rezo el Ángelus, y en mi casa se reza el Ángelus. ¿Por qué? Porque en la parroquia lo tenemos puesto en el retablo, y yo no quiero que se pierda lo que mis mayores pusieron. Ya está, se acabó. Pero si tú no tienes fe, me da igual, pero el Ángelus lo rezo. Que esa también es otra. Que hay personas que a lo mejor no son creyentes practicantes, pero a mí esta devoción no me la quites. Porque por ahí entra el Espíritu. Bien, a veces también puede estar el rezo de bendita sea tu pureza, acabo enseguida, de bendita sea tu pureza, si hay personas que les guste mucho esa oración. Aquí en esta zona, sabéis que en novenas y eso se suele rezar, se suele acabar el rezo de la novena con el bendita sea tu pureza. En Serantes, al acabar el rosario, en vez de rezar la salve, rezan el bendita sea tu pureza. En la Verina, al acabar la novena de la Inmaculada o de Santiago y tal, rezan el bendita sea tu pureza. Bien. Más posibilidades a lo largo del día, ¿no? En Avilés, el Colegio del Santo Ángel estuvo presente durante muchas décadas. Entonces, claro, en ese colegio les inculcaron la devoción a los ángeles custodios. Entonces hay mucha gente que de la que se levanta por la mañana, ángel de Dios, bajo cuya custodia me entregó el Señor, a mí que soy vuestro encomendado o vuestra encomendada, guardadme, defendedme, ayudadme como cosa y posesión vuestra. Amén. Ahora, digan ellas. O a los ángeles en general, sobre todo a San Miguel, a San Gabriel o a San Rafael. San Miguel para defender la fe y las cosas de Dios contra el mal. San Rafael para defender a los adolescentes y a los jóvenes de los peligros, el mundo y los peligros, ay, no me dejes. Ya, pues eso se le canta a la Virgen y se le canta a San Rafael. O cuando hay problemas de salud, de enfermedades. Y a San Gabriel, cuando hay que transmitir la fe en catequesis, en formación, en lo que sea. Bien.
Entonces se reza. Y si no, lo que aprendimos de niños. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, que sin ti me perdería. Amén. Ya está. Y vas sazonando toda la jornada con cositas muy sencillas, poco a poco, que no es que tengas una comedura de coco total, sino que toda la sensibilidad religiosa va saliendo a flote, el espíritu la va sacando a flote, y te va haciendo que en tu día a día no solo las maravillas de la liturgia, sino estas otras cosas te alimenten y merezcan la pena. En este caso, hasta ahora iba diciendo más bien cosas para hacer a título individual, pero si hablamos luego ya de lo que tiene que ver con el culto a la Eucaristía, con el rezo del Rosario, etc., bueno, el próximo día seguimos por ahí, ¿no? Pues ahí ya entramos un poco más en una dimensión más amplia, más de grupo. Pero lo que sí os recojo ahí es, a partir de las normas de piedad o del plan de vida que tengamos, estamos desarrollando devociones al Espíritu Santo, a la Virgen María, a los ángeles custodios, a la Eucaristía y a la fe de la Iglesia. Casi nada. Y todos los días con cosas muy sencillitas que aprendimos de niños o que nos enseñaron nuestros abuelos o nuestros padres, y que no queremos dejar que se mueran. O sea, si eso va muriendo en nuestra vida, entonces sabemos que el mal está actuando en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos está quitando una mediación privilegiada, personalizada, que nos hace mucho bien. Bueno, el próximo día entonces terminamos esto que nos quedó pendiente de hoy y seguimos ya con, si no me equivoco, con qué devociones son propias de cada mes y desarrollando pues las que nos corresponden aquí en esta zona. Vale. ¿Me expliqué bien? ¿Se entendió? Perfectamente. Mira, una cosa, termino ya, ¿eh? Ayer me emocioné profundamente cuando estábamos en el funeral del padre de Amparo, la de Servicios Sociales, allí en la Berlina, ¿no? Entonces ella me dijo si al acabar la misa, si podía decir unas palabras de agradecimiento y tal, me faltaría más. Y entonces fue una acción de gracias, vamos a decir, de la Asturias rural de siempre. En primer lugar, gracias por haber estado cercanos, por las muestras de cariño y tal. En segundo lugar, sabéis que la casa de Sanchín siempre fue una casa de puertas abiertas, y lo sigue siendo. Y la gente rompió en un aplauso. Por ahí está la piedad popular y una devoción, en este caso, ¿a qué? A la hospitalidad. Y a la hospitalidad en el momento de difuntos. Fue maravilloso ver, bueno, lo normal que lo dijo, emocionada y tal, pero normal, pero de una forma instantánea, la gente aplaudió. Ahí nivel. Si no fuera por las Asturias del Occidente, cabrón, imagínese este mundo. Está claro, está claro. Nada que ver con lo que...